Me dieron una conferencia que aparte de profética, es una conferencia que me retó y creo que a ustedes los va a desafiar y les va a elevar su barra a un nivel donde pueden arrebatar todo aquello que creen que por un momento se quedó allí o lo perdieron. Y se llama Recuperando tu Generación. Quiero que antes de ir a la Biblia, usted le ponga la mano en el hombro a su vecino o a su vecina y le diga: prepara tu corazón, porque el Espíritu Santo ha preparado una palabra que nos va a potenciar al nivel de poder recuperar en nuestras generaciones lo que se había perdido. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Están preparados? No, pregunto, ¿están preparados? Vamos entonces en la Biblia a Isaías, capítulo 65, versos 23 y 24. Isaías, si no tiene Biblia, péguese a alguien, y si tiene, comparta con el que no tiene. Isaías 65, versos 23 y 24. Si lo tienen, me dicen: lo tengo. 65, versos 23 y 24. Si usted anda un bolígrafo, le voy a pedir que subraye esa palabra. Si anda un marcador, entonces márquela. Pero si trajo su corazón, deje que el Espíritu Santo pueda esculpirla para que de esta palabra sus generaciones sean activadas en la gracia y en el favor de Dios. Dice así la Biblia: no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes, ojo, porque esto es extraordinario. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, permítanme hacer una leve introducción. Si nos detenemos y examinamos bajo la revelación del Espíritu esta palabra, nos daremos cuenta que es una palabra no solamente para leerla, sino para tomarla y creerla. Dice: no trabajarán en vano. Si usted examina por un momento su vida, se dará cuenta que por largo rato ha estado trabajando y por momentos parece que su trabajo no tiene fruto o que su trabajo no tiene ningún resultado. Y muchas veces en ese caminar nos frustramos, nos cansamos, o podemos llegar al extremo de tirar la toalla creyendo que Dios se olvidó de nosotros o que Dios no tiene ningún interés en respondernos y menos en detenerse para escucharnos. Pero yo quiero recitar de nuevo esa palabra. No trabajarán en vano. Ahora, si usted hace una relación, se dará cuenta que la segunda parte en este párrafo dice: ni darán a luz para maldición. Nuestra nación
ha caminado por toda una vida de maldición en maldición, de pobreza en pobreza, de miseria en miseria. Y los calificativos que se escuchan a nivel de radio o televisión o prensa escrita o hablada no son calificativos que a nosotros nos honran. Y nosotros como cristianos tenemos que ser serios y ser hombres y mujeres de carácter, poniéndonos en la brecha para reprender y cancelar todo calificativo que no está alineado con el corazón de Dios y menos con la palabra profética que te activa a ti y me activa a mí para saber que no trabajaremos en vano, ni las mujeres darán a luz bajo maldición o para maldición. Me alegra por los 3 amenes, pero agárrense. No quiero hablar de la gente que no conoce de Cristo, porque esta palabra no es para la gente del mundo. Esta palabra es para los que conocemos a Dios. O decimos que conocemos a Dios. El mundo está viviendo bajo una dificultad y un caos, no solo en lo económico, sino en el desorden familiar, el desorden social. Lo demás no quiero tocarlo porque es parte de la escatología y no tiene por qué alarmarnos. Las señales en el cielo, los tsunamis o las epidemias o pandemias, esto es parte del Apocalipsis y no tiene por qué alarmarnos. Pero sí me alarma escuchar en muchos cristianos la preocupación, la aflicción y a veces la queja, el lloro y el lamento por las situaciones que el mundo vive, como que nosotros viviésemos en el mundo. La Biblia no dice que usted y yo, que tenemos a Cristo en el corazón, vivimos en este mundo. Dice que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Yo no sé a quién le estoy hablando esta noche, pero yo voy a repetir esta frase. No me la estoy inventando. La Biblia lo dice. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén, dicen los religiosos. Voy a repetirlo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Explique, pastor, ¿cuál es el decir de nosotros los cristianos? ¿Qué situación más difícil en la que estamos viviendo? Déjeme corregirle. La Biblia no dice que vivimos en ninguna situación difícil. La Biblia dice que los que tenemos a Cristo en el corazón vivimos en Cristo. No me diga amén. Sálgase de ese renglón religioso. Una pregunta exige una respuesta correspondiente. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Voy a repetir. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Es más, le voy a elevar la barra. Dice Dios, quiero decirte que mis pensamientos son más altos que tus pensamientos y que mis caminos son más altos que tus caminos. ¿Qué está diciendo Dios? Ay, Señor, tú que estás en el cielo y yo que estoy en la tierra. La Biblia dice que Cristo mora en nosotros y que somos templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros vivimos juntamente con Cristo en los lugares celestiales, no en las situaciones de la tierra. Pero tenemos que salir de las declaraciones baratas, porque la palabra declara que Dios ha puesto delante de nosotros la bendición y la maldición. Ha puesto la vida y ha puesto la muerte. Pero dice, escoge la bendición para que tu descendencia tenga herencia. ¿Qué dice, pastor? ¿Cómo has estado hablando? Ya tenemos trillado el versículo que dice que en la lengua está el poder para vida y para muerte. Hablaré vida y no muerte, dice. Pero ¿cómo hablamos? Parece una réplica barata de una película de tercera categoría. Solo caminamos bajo un patrón conductual
viciados por una herencia que no nos ha dejado vida ni nos ha dejado bendición, por una herencia que lo único que hace es que repitamos lo mismo. Soy pobre. Es que la familia que yo tengo es una familia desgraciada. ¿Están aquí o no están aquí? Pero dice la Biblia, ¿no qué? ¿No qué? ¿Qué dice la Biblia? ¿No qué? ¿O qué dice la Biblia? Ahí lo estamos leyendo ahorita. No trabajarán. ¿Cómo? No trabajarán en vano. ¿Qué está diciendo Dios en esa palabra? ¿Y no qué? Y no darán a luz para maldición. Toque a tu hermano y dile, no trabajarás en vano, ni darás a luz para maldición. Ay, pastor, pero yo soy hombre. Sí, pero mucho de lo que a nosotros nos sucede, lo parimos por las declaraciones. Voy a repetir. Mucho de lo que nos sucede es producto de lo que hablamos. Cuando tú hablas estás pariendo reino o estás pariendo infierno. Y muchas de nuestras palabras a diario no hacen brillar el reino, ni tampoco manifiestan ese reino. Somos más negativos que el negativo. Es que usted no sabe en la situación que yo vivo, pastor. La Biblia dice de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces no vives en esa situación, vives en Cristo y eres una nueva criatura, pero tienes que asegurarte de que a partir de este día no vas a trabajar en vano, ni vas a dar a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová. Déjenme cerrar la introducción. Déjenme cerrarla. Y antes que clamen, ¿a quién le está diciendo eso? Y antes que se quejen, que se lamenten y que murmuren y que maldigan su atmósfera, no dice eso. Y antes que clamen, ¿qué dice Dios? ¿Alguien está aquí recibiendo esta palabra? Y antes que clamen, dile a tu vecino, la Biblia dice que antes de que clamemos, Dios ya nos respondió. Voy a repetirlo porque algunos pasaron de noche. Y antes que clamen, responderé yo. Ahora, ¿cómo es eso, pastor? Que antes de clamar, Dios responderá. ¿Está hablando en pasado o está hablando en presente o está hablando en futuro? ¿En qué está hablando? ¿En presente o en futuro? En ninguno de los dos. Él está hablando en eterno, porque Él es eterno. No, ni en presente ni en futuro, porque Dios cuando habla que va a hacer algo es porque ya lo hizo. Entonces Él habla en eterno. Cuando Dios dice, así es. Cuando Dios habla, se cumple. Y Él dice, antes de que ustedes clamen, yo. Y antes que ustedes clamen, yo. Pero ¿cómo es eso que antes de clamar Él va a responder? Yo soy acucioso y le dije, Señor, ¿cómo es eso de que antes de clamar tú vas a responder? ¿Cómo es eso de que antes de que yo clame responderás tú? Me dijo, ¿sabes qué? Hay una descendencia que se está levantando. Voy a repetir. Hay una descendencia que estoy levantando por mi mano, que serán tan agresivos y tan valientes, que van a provocar que el cielo se abra y que el cielo completo se ponga en su favor, porque tendrán una identidad que los hará hablar diferente. Dile a tu vecino, el que habla lo mismo, piensa lo mismo y hace lo mismo y tiene los mismos resultados. Diga conmigo, el que piensa lo mismo, habla lo mismo y hace lo mismo, obtiene los mismos resultados.
Escuchen, iglesia. Pues nosotros como iglesia hemos estado pensando, hablando y haciendo lo mismo. Y les pongo un ejemplo nada más. Un ejemplo. Cuando Pedro fue graduado en la escuela de ministerio de nuestro Señor Jesús, lo primero que él hizo fue dejar de hablar lo mismo, pensar lo mismo y hacer lo mismo. Ustedes encuentran a Pedro en su examen final, cuando es reprobado, que él estaba hablando lo mismo, pensando lo mismo y haciendo lo mismo. Y Jesús tiene que reprenderlo. Jesús se va y Pedro se queda aplazado. Pero como todo lo que Dios comienza, lo termina, Jesús regresa para graduar a Pedro. Pedro se graduó en la recuperación. Y lo primero que hace Pedro el día que recibe su título es tomar una decisión. Ya no voy a pensar lo mismo, ya no voy a hablar lo mismo y no voy a hacer lo mismo para que me sucedan cosas diferentes. Y Pedro se fue a un pueblo a hacer algo que Jesús no había hecho, pero que Cristo le dijo que él iba a hacer. Y sacaron los enfermos a las puertas de las casas. Y cuando Pedro caminó o caminaba por las calles del pueblo, cuando la sombra de Pedro se movía, los enfermos que estaban a las puertas de las casas se iban sanando, porque Pedro dejó de pensar, de hablar y de hacer lo mismo. La iglesia ha querido obtener resultados pensando igual, hablando igual y haciendo igual. Lo único que muchas veces nos hace la diferencia entre Cristo, oiga, lo único que muchas veces nos hace la diferencia entre el cristianismo y el mundo es la Biblia y el gloria a Dios y el aleluya. Voy a repetir esto. Esto es fuerte. La única diferencia que muchas veces hay entre el cristianismo y el mundo es la Biblia, el gloria a Dios y el aleluya. Porque muchas veces pensamos igual, hablamos igual y hacemos igual. Lo único es Dios le bendiga, gloria a Dios y aleluya. Y la Biblia. ¿Pero qué dice Dios? Antes que ustedes clamen, miren ustedes el lenguaje del reino. Antes que ustedes clamen, por favor. ¿Qué dice Dios? Antes que ustedes clamen. ¿Cómo? Antes que ustedes clamen. Pero esto es impresionante. Mientras aún hablan. Dile a tu vecino, mientras aún hablas, yo habré oído. ¿De qué está hablando? Dile a tu vecino, estamos viviendo el ministerio del Espíritu Santo. Y la única manera de recuperar tu generación es tomar la decisión de hablar diferente. Porque el Padre, dile, el Padre está preparado para responder y para oír sin que aún hables. Dile a tu vecino, ¿qué promesas? Dile, ¿qué promesas? Ahora, veamos ahora por qué no se cumple del todo. ¿Por qué no se cumple del todo de que no trabajaremos en vano y que no daremos a luz para maldición? Miremos, ¿por qué no se cumple? Descubramos y analicemos 4 puntos importantes aquí. Número 1, ¿qué es una maldición? Porque aquí está hablando, no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición. Ahora, punto número 1, ¿qué es una maldición? Número 2, categorías de maldiciones. 3, ¿cuáles son los síntomas? Y 4, causas y efectos de las maldiciones.
¿Cómo romper alguna maldición que está en usted, o que está en mí, o está en mi familia, o en mis descendientes, o en alguna otra persona? Dile a tu vecino, tienes que estar atento. Vamos, dile, tienes que estar atento. Porque una nueva dimensión para ministrar y rescatar a nuestra generación para el Señor, Él va a activar esta noche. Ahora, ¿qué es una maldición? ¿Qué es? ¿Qué es una maldición? Yo tenía un concepto de qué es una maldición. Pero miren lo que dice. ¿Qué es una maldición? Es aborrecer, detestar, vituperar, condenar, es atar a alguien con palabras malas. Una maldición es una fuerza demoníaca puesta sobre una persona, una familia, a través de palabras o por voluntad y acción de alguien. Las acciones pueden incluir a los propios padres involucrados en actividades de ocultismo por su manera de hablar. Ahora, miremos las 4 categorías de maldición. A, maldiciones justas. Éxodo 20, verso 3 al 6. Ojo, maldiciones justas son las originadas por rebeldía contra Dios y que pueden extenderse hasta la 4ª o aún hasta la 10ª generación, y que son resultado de los pecados cometidos al romper el pacto con Dios o de nuestro mal hablar. ¿Qué dice Éxodo 20, verso 3 al 6? Mírenlo. Porque esto se está dando dentro de la iglesia. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Usted me puede decir, pastor, pero yo soy cristiano. ¿Quién es tu ídolo? ¿A quién has estado honrando o venerando más que a Dios? Cristianos que todavía miran novelas. Voy a repetir esto. Cristianos que todavía miran novelas. Para mirar una novela hay que tener una disciplina en el horario. Todos los días a la misma hora. Si ese tiempo que utilizan para mirar la novela lo tuvieran con la misma disciplina para ir al altar a buscar de la presencia de Dios, su vida fuera diferente. Dile a tu vecino, te están hablando. Y yo quiero hacer algo con mucha autoridad esta noche. Levante la mano los que todavía miran novelas. En el nombre de Cristo. Levante la mano los que todavía miran novelas. No, eso no es ni un 5%. Porque muchas de ustedes sinvergüenzas, ustedes miran novelas. Digo sinvergüenza porque no tienen vergüenza y no tienen el valor para levantar la mano. Pastor, ¿la novela es un ídolo? Sí. Porque usted tiene que disciplinadamente sentarse para mirarla. Y muchas veces hasta llora delante de la pantalla. No llora en la presencia de Dios, pero llora delante de una pantalla de televisión. Ese es su ídolo. Estoy hablando de la iglesia.
Esos son las mujeres, pastor. Hay hombres noveleros también. ¿Cómo puedes recuperar tu generación si estás frente al ídolo de la novela a diario, pervirtiendo tu mente, aprendiendo a ponerle los cuernos a la mujer, cómo practicar brujería, cómo engañar al vecino, cómo hacer trampa? Levante la mano los que miran novelas. Algunas manos se escondieron. Ojo, ojo. Para muchos cristianos, varones, el fútbol se ha convertido en un ídolo. Si así como pelean por la camiseta de X equipo, sean los Chucos o quien sea, no importa. Si así pelearan por la camiseta del Evangelio, su familia fuera diferente y su casa estaría cambiada. ¿Cuánto inviertes en una camiseta original? Pero te duele darle el diezmo al Señor. ¿Cuánto cuestan? 1,300. El que ha comprado varias dice que valen 1,300. Pero muchas veces nos pesa honrar a Dios con nuestros diezmos, pero sí honramos al Barcelona y al Real Madrid comprándole una camiseta a 1,300. Y cuando tú haces eso, dile a tu vecino, cuando haces eso, estás maldiciendo a tu familia y a tu descendencia. Estás trasladando una maldición porque estás adorando a un ídolo que no es Dios. Dice, no te harás imagen. Y no adorarás, ni honrarás, ni venerarás a nada que esté en el cielo, ni bajo del cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que no sea Dios. Muchas mujeres tienen a su esposo de ídolo. O algún hijo, o alguna hija. Ay, dices que este hijo es un... Solo le falta la oriola. Dile a tu vecino, ¿a cuántos ídolos que tienes en el corazón les vas a quitar la cabeza esta noche? Se está violando el primer y segundo mandamiento que hablan en contra de la idolatría y la adoración a dioses o a imágenes. Imagen tiene que ver con todo aquello que se proyecta, no solamente con un bulto. Muchas veces criticamos hacia afuera y muchos de nosotros somos más idólatras que los idólatras. Antes de criticar, examinemos nuestro ojo. No vaya a ser que la viga que está metida es más grande que la del vecino. Pastor, algo otros ejemplos de ídolos. Consultar horóscopo. Formas de adivinación. Tarot, tabla ouija, brujería, magia, astrología, telepatía, proyecciones astrales, meditación trascendental, yoga, espiritismo, amuletos, péndulos, hipnotismo, lectura de cartas, lectura de la mano, lectura del café, karate, supersticiones, nueva era. Yo he mirado muchos cristianos ahora que no les caben más péndulos en la mano. Son amuletos. Qué bonito que ahí nos pusiéramos, ¿verdad? Cristo es mi rey en el péndulo. Pero anda un montón de boberías en la mano o un montón de cosas en el cuello. Y no estoy hablando de oro, estoy hablando de cosas con nombres, con amuletos, con fetiches. Y queremos que nuestra descendencia y nuestras generaciones sean benditas, pero nuestro proceder o nuestro actuar
lo único que están haciendo es dejando un legado de maldición. Moriremos nosotros y nuestros hijos estarán enfermos o en miseria o en escasez por las actitudes que tenemos. Qué silencio, Dios mío. ¿A quién tiene que volarle la cabeza al llegar a la casa? No estoy hablando de su marido. Pero ¿cuántos de nosotros escondemos? Es que es un recuerdo. Sí, ese recuerdo es una imagen. Es que me lo dio mi mamá, porque mi abuelita se lo había dado a ella. Ni siquiera sabe si su abuelita se lo consagró a algún demonio y usted lo anda cargando y lo tiene metido en la casa, y ese es el anatema que le está produciendo la miseria, la pobreza o la enfermedad en la casa. Los cristianos tenemos que ser inteligentes y sabios y renovar nuestros pensamientos, pero también sacar todo aquello que está metido dentro de nuestra casa que nos está causando problemas. Ay, pero es que este es un recuerdo. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros no vivimos de recuerdos. No vivimos de recuerdos. Dígale a su vecino, no vivimos de recuerdos. Nacimiento ilegítimo, o sea, sin la bendición de Dios. La maldición impide la bendición de Dios en la vida de la persona y tendrá consecuencias en todo lo que haga hasta que no se arrepienta y camine con Dios. B, maldiciones impuestas, diga impuestas, originadas en el hombre como resultado de palabras habladas por alguna persona con odio o enojo hacia otra. ¿Cuántas veces se le ha dicho a alguien o al hijo, eres un condenado, eres un maldito, no sirves para nada, eres una desgraciada, nunca te va a ir bien, cuando te cases te va a ir de la desgracia, te van a pegar hasta en la lengua? No, esas mujeres no vinieron hoy que hablan así, se quedaron en la casa. Pero muchos de nosotros hemos hablado de esta manera. Los hijos no los mandamos bajo bendición al colegio o a la escuela, los mandamos bajo maldición. Y a diario estamos hablando lo mismo. Diga, las mismas palabras, los mismos resultados. Y cuando una palabra se repite más de 3, 7 veces, se graba en el consciente y se convierte en una realidad. Porque empieza a resonar, a resonar, a resonar. Dice un estudio científico que una persona solo necesita repetir 47 veces una palabra para que se le haga una realidad. ¿Cuánto te la repitieron cuando estabas niña? Y no la has cancelado. Y ahora, como un robot, estás repitiéndole la misma palabra a tu hija. Y seguro que si no cancelas después de este congreso sobre tus hijos, cuando ellos crezcan, van a repetir lo mismo que tú les activaste en su corazón. No sirven para nada. Taradas. Haraganas. ¿Ese es nuestro vocabulario? ¿Qué tiempo tan horrible este? Déjeme decirle que nosotros no vivimos en el tiempo del mundo, vivimos en el Kairos de Dios. Kairos es igual a tiempo de Dios. Y lo que para el mundo parece locura, para nosotros es poder. Diga poder. Diga poder. Muchos padres no se miden en el poder de las palabras, ni la intención con que se dicen. Cuidado con lo que estás diciendo. La muerte y la vida está en poder de la lengua. Hay maldiciones al invocar a los agentes de Satanás como brujos, adivinos, sacerdotes satánicos, espiritistas, gitanos, que saben y están conscientes que actúan por el poder del enemigo. Hay espíritus o demonios territoriales asignados para escuchar lo que tú estás hablando. Ay, dice, qué vida tan desgraciada. El espíritu territorial escuchó y le lleva el comunicado, el mensaje a su jefe, a Satanás.
Cuando tú dices qué vida más desgraciada, estás abriendo una puerta para que la desgracia venga. Pero un cristiano que tiene a Cristo en el corazón no puede estar hablando que su vida es desgraciada. Porque si Cristo está en nosotros, nuestra vida es diferente. Y si tenemos dificultades, muchas veces las dificultades solo son procesos para que nosotros nos levantemos en carácter y nos convirtamos en hombres o en mujeres que son capaces de arrebatar sus generaciones para que no se pierdan. Wow. Voy a correr con esto. Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra. Escuche, búsquelo. Deuteronomio 30:19. Esto es una dinamita. Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra. ¿Qué? ¿Qué? Voy a repetir. A los cielos y a la tierra llamó por testigos. ¿Llamó o llamo? A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dile a tu hermano, los cielos y la tierra son testigos que Dios puso la bendición y la maldición, pero que también Él nos pide que escojamos la bendición para que vivamos nosotros y nuestra descendencia. No, me voy a bajar porque quiero que esto cale y en muchos no ha calado. Dice que a los cielos, no dice al cielo, a los cielos. ¿De qué habla? A los cielos. Una cosa es el cielo y otra cosa son los cielos. A los cielos y a la tierra. ¿Cuántos cielos hay? ¿Cuáles son? ¿Cuántos cielos hay? 3. Y aquí está mencionando los 3, cielos y tierra. ¿Cuáles son los 3 cielos? Ojo, la tierra, la atmósfera donde se mueven los demonios y el trono, el cielo donde Dios está. 3 cielos. Muchos de nosotros pensamos que el infierno está abajo donde operan los demonios. Ahí está el Seol. Pero los demonios operan al nivel de la atmósfera o el segundo cielo. Y dice Dios, pongo a los cielos y a la tierra, o sea, mi trono, la atmósfera al nivel de tu mente y a la tierra donde estás parado, por testigo soy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Cuando tú hablas negativamente, ese cielo, uno de los cielos que ha puesto de testigo que se llama regiones celestes donde operan los demonios, se ponen a trabajar. Pero Dios dice, yo quiero que ustedes no escojan la maldición, yo quiero que ustedes escojan ¿qué? ¿Qué? La bendición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Y dónde está la vida? En la bendición. ¿Y cuál es la bendición? Hablar bien. Diga, todo lo que sucede y todo lo que me sucede es producto de lo que yo hablo. Diga, los cielos y la tierra son testigos de que Dios ha puesto delante de mí la bendición y la maldición, pero tengo una orden de escoger la vida para vivir yo y mi descendencia. Toca a tu hermano, dile, eres responsable de hablar bendición para tener vida. Voy a repetir esto. Dile, eres responsable. No, tócalo, dile, eres responsable
de hablar bendición para tener vida. Ahora, miremos la vida. ¿Qué es la vida? Comida, bebida y ropa. ¿Qué es la vida para usted? ¿Por qué se preocupa el hombre? ¿Por qué se preocupan los seres humanos? Por la comida, por la bebida y por el vestido. Dice, ¿por qué se preocupan o por qué se afanan por lo que han de comer, beber y vestir? Ojo, ¿no han mirado los pajarillos en el campo? Ellos no tienen graneros para guardar. ¿No se han preguntado quién los alimenta? ¿Acaso no valen más ustedes que los pájaros? Ahora, toca a tu hermano, porque esto es impresionante. Ponle la mano en el hombro y dile, lo que sucede es que los pájaros hablan bien y hablan cada mañana. ¿Alguna vez han mirado un pájaro con depresión? ¿O un pajarillo triste quejándose? ¡Qué desgracia! ¿Cuánto tiempo y no amanece? ¡Qué llovedera! A mí me impacta cuando empieza a llover, porque los pajarillos cuando empieza a llover empiezan a cantar, a mover sus alas, saltan de rama en rama, dan vueltas en el aire, danzan, se hacen viles y no les importa que nadie se burle de ellos. Pero los cristianos cuando empieza a llover empiezan a quejarse. ¿Sabe por qué los pajarillos se alegran cuando llueve? Porque sabe que la lluvia temprana y la tardía asegura el alimento para comer ellos. Dile a tu vecino, si te levantas temprano y empiezas a alabar y a danzar, va a cambiar tu atmósfera. Tu atmósfera tiene que cambiar. Tu atmósfera depende en cambiar de lo que estás hablando. Si lo que hablas es bendición, lo que vas a tener es vida. Diga conmigo, si lo que hablo es bendición, lo que voy a obtener es vida. ¿Nos vamos a preocupar por qué comer? ¿Por qué beber? ¿Por qué vestir? Pero todo el afán del hombre es la bebida, es la comida y el vestido. Ay, dices que yo trabajo duro, pues todo está caro. La pastora Leli decía algo y es algo que yo he estado creyendo. La generación que Dios está levantando va a comprar sin dinero. Voy a repetir esto. La generación que Dios está levantando va a comprar sin dinero. Dice, ve y compra sin dinero. ¿Qué? Dice, bendición. ¿De dónde depende mi vida? De la bendición. ¿Por qué Dios se aseguró que nosotros hablemos bendición? Porque de la bendición de Dios depende mi vida. Mi vida no depende de la bendición de la tierra. Mi vida no depende de la bendición de Honduras. Mi vida no depende de la bendición que produce ningún negocio. Mi vida depende de la bendición que Dios produce. Lo miro como así, ¿ves? Si usted siente que hay como un corto adentro, no se preocupe. Algo está cambiando. Algo está cambiando. Deje que cambie entonces, porque los seres humanos nos oponemos al cambio. Ay, pastor, ¿cómo se pone a creer que yo voy a comprar dinero? Entonces siga jorobado, trabajando sin mirar fruto. Pero la Biblia dice que no hay que trabajar en vano y que no vamos a trabajar en vano. Dile a tu vecino, no vas a trabajar en vano. C, maldiciones bíblicas. Ojo porque esto es fuerte. Génesis 9, 20 al 23. Maldiciones bíblicas. Génesis capítulo 9, verso 20 al 23. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre
y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo ¿qué? Vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. La oposición a la autoridad o descubrir la desnudez de los padres trae maldición. María habló mal de Moisés y quedó leprosa. Tanto a las autoridades como a los padres se les debe honra y respeto, aún no siendo ejemplos. ¿Fue ejemplo Noé para sus hijos? En este sentido no fue ejemplo. Dile a tu vecino, aunque tu padre no sea un ejemplo, le mereces honra. Yo no voy a respetar a ese viejo tal por cual, dice, porque ni el buen ejemplo que me da. Cuidadito, cuidadito, porque lo que estás haciendo es atrayendo una maldición sobre tu casa. ¿Están aquí? El no respetar la autoridad. Muchas veces hablamos sin sabiduría. Es que yo no estoy de acuerdo con lo que el pastor dice. ¿Y a ti quién te pidió que estuvieras de acuerdo? ¿Dónde estabas tú cuando Dios llamó al pastor? Es que a mí me parece que lo que el pastor está haciendo no es correcto. No está en ti pensar o saber si es correcto o no es correcto lo que el pastor está haciendo. Ese rollo de él con Dios no es tu rollo. Pero lo que sí te va a pasar es que si empiezas a hablar de la autoridad y a no estar de acuerdo, lo que vas a traer es maldición. Dice la Biblia, ascuas de fuego amontonan sobre su cabeza. ¿Qué está hablando? Maldición. Que yo pienso que si el pastor hiciera así, y que si hiciera así, y hiciera ya, eso es murmuración y es rebeldía. Y la Biblia dice que la rebeldía y la murmuración es como espíritu de adivinación. En otro sentido, si tú eres una persona que te gusta murmurar y te gusta rebelarte, tú eres un brujo o una bruja. ¿Escucharon? ¿Y qué trae la brujería? Pobreza, miseria, desastres económicos. Diga conmigo, la murmuración y la rebelión es como espíritu de adivinación. Miren qué sencillo para que nosotros maldigamos nuestras generaciones. Miren qué sencillo. Con oponernos a la autoridad. Que no estoy de acuerdo. Eso es rebelión. ¿A quién está maldiciendo? A tus hijos. Y a los hijos de tus hijos. Cuarta generación. Hijos y a los hijos de tus hijos. Cuarta generación. Pastor, ¿cómo cancelo esa maldición? Pidiéndole perdón a Dios y a la autoridad de la cual has hablado. Ahora, levanten la mano los que han hablado alguna vez de la autoridad. Sea el coordinador, sea el supervisor o sea el pastor. Levanten la mano los que alguna vez han hablado de su autoridad. Como 5 manos de más de 80 que tienen que levantarse. Pastor, ¿y cómo sabe? Por lo que te pasa, por lo que te sucede, por lo que suceden a tus hijos. ¿Por qué a mis hijos le pasan eso? Por lo que tú has estado hablando. Delante de ti Dios ha puesto la bendición y la maldición. Habla bendición. Pero le voy a poner algo que es fuerte. ¿Quién pone las autoridades de una nación? ¿Quién la pone? La Biblia dice que toda autoridad es puesta por Dios. Y cuando tú hablas mal del presidente de la República, tú estás trayendo maldición sobre tus hijos, porque él tiene autoridad delegada de Dios. Cuando tú hablas mal del alcalde, cuando tú hablas mal del diputado, sí, pero es que usted no conoce al diputado, a usted no le importa, ore por él para que Dios lo cambie, ore por él para que Dios lo transforme, deje de estarlo criticando o hablando mal. Usted debe respetar la autoridad delegada, porque cuando usted habla contra una autoridad delegada por Dios, está hablando contra Dios. Pero es un presidente inconverso, sí, pero lo puso Dios.
Ay, pastor, y esto no es solo lo espiritual. No es lo espiritual. Toda autoridad puesta por Dios. Miro algunas caras serias. ¿Sabe por qué? Porque muchos de ustedes cuando se mueran van a necesitar 2 cajones. Uno para usted y otro para la lengua, porque son buenos para hablar mal. Dile a tu vecino, te están hablando. Voy terminando. Yo voy terminando y voy a correr aquí la cinta. Automaldiciones. Y corro rápido. Proverbios 26:2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. La principal causa de recibir maldición es la rebelión. Por ejemplo, Adán y Eva, Dios los creó a su imagen y semejanza, los bendijo y les dijo que fructificaran y se multiplicaran. Por supuesto, con la bendición vino la responsabilidad de obedecer. Dile a tu vecino, si quieres la bendición, no. Dile, si quieres la bendición, sé responsable para obedecer. Dígale a su vecino, la obediencia es la llave más grande para la bendición. Dile, si quieres bendición, aprende a obedecer. Me decía un hermano, pastor, pero no todas las cosas se pueden obedecer. Porque hay algunas cosas, dice, que son buenas y hay otras cosas que son malas. Les voy a poner un ejemplo aquí rápido. Dios le habló a un profeta y le dijo, quiero que a partir de ahora te quites la ropa y andes desnudo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estuvo desnudo? ¿Cuánto? Ahora, yo les pregunto, ¿era bueno o era malo andar desnudo si era un profeta? ¿Ah? Naturalmente era malo porque se iba a quitar la ropa y iba a andar desnudo, pero era una orden de Dios. Ojo, cuando terminó el tiempo, Dios le dijo, ahora quiero que vayas y busques la prostituta del pueblo, la más famosa, y te cases con ella. ¿Era bueno o era malo? ¿Ah? Malo para ustedes, ¿no? Pero quien estaba dando la orden era Dios. Y eso es lo que nos sucede a nosotros. Muchas veces cuestionamos lo que Dios está diciendo porque pensamos que es malo. Y esa prostituta lo dejó varias veces y llegó a prostituirse. Y le dijo, Dios, perdónala y sigue con ella. ¿Qué buscaba Dios en el corazón del profeta? Dile a tu vecino, cuando Dios permite, díselo, cuando Dios permite algunas cosas que no te parecen correctas, es porque está buscando obediencia en tu corazón. Si la obediencia se obtuviera por comerse una Whopper de doble carne, qué bonito, ¿verdad? Ahora, ¿cómo te ha estado hablando Dios? ¿Y cuántas veces de lo que Dios te ha hablado, algunas cosas las has tirado, o no las has tomado en cuenta, o las has escondido? Es que dices, es que esta no me conviene, esta tampoco, y esta no, esta sí me conviene. Porque somos campeones para escoger lo que nos conviene. Pero déjeme decirle que en Dios no es lo que nos conviene, sino lo que Él está ordenando. Aunque parezca que no te conviene, lo que Él busca es obediencia porque quiere bendecir tus generaciones. Ahí déjame, como de tristeza. Dile a tu vecino, te están hablando. La humanidad desobedece y le es quitada la bendición. Debemos rescatar a nuestra generación y a tanta gente perdida que nos rodea, que está en pecado y con maldiciones por ignorancia, y llevarles a Cristo. Las maldiciones se reciben cuando voluntariamente se cometen acción. Ojo, las maldiciones se reciben cuando voluntariamente se cometen acciones en contra de la voluntad de Dios o de su palabra. Esto trae consecuencias de maldición en la persona y en su descendencia. Uno de los propósitos del enemigo, al cual se le da autoridad por el pecado de rebelión o desobediencia, es perpetuar o continuar la maldición en todas las generaciones posibles. Y esto es a través de los malos espíritus que tienen derecho
en la persona o en su descendencia por causa de la maldición que no ha sido rota o quebrantada y que impide que la persona sea libre. Ojo, una de las maldiciones que más está dañando esta nación es vivir en unión libre. El 80% de los hondureños viven amachinados. Y hay muchos que tienen años de estar juntos. Dice, pero yo, pastor, tengo ya 30 años y tenemos hijos hasta grandes. Sí, pero usted está amachinado y está en maldición, tiene en maldición la tierra y está en maldición sus hijos. Ojo, por vivir en unión libre, se maldice usted, maldice la tierra donde vive y maldice a su generación. Y muchos de los que viven en unión libre son producto de una maldición generacional. Su abuelito nunca se casó, su mamá nunca se casó y ella no se quiere casar. Y su hija ya está viviendo en unión libre. Y yo no la obligo, dice, porque yo todo el tiempo he vivido así. Sí, por eso es que su hija es una maldita ahora. Perdone la frase porque es fuerte. Maldita porque usted la maldijo. Pero lo terrible es que no solamente maldice a sus generaciones, maldice la tierra donde vive. Y cuando hablo de tierra no solo hablo del terreno donde se puede sembrar, estoy hablando de la economía, estoy hablando de la salud, estoy hablando de los negocios, estoy hablando de su corazón. Cuando habla de tierra habla del corazón, habla de negocios, habla de finanzas y habla de tierra. Pregunte en su vecindario cuántos en la cuadra son casados y se va a dar cuenta que de 20, 2. Ahí hay enfermedad, ahí hay miseria, ahí hay pobreza, ahí hay robo, ahí hay mentira, hay adulterio, hay fornicación, hay drogadicción, hay alcoholismo, hay escasez, hay deuda. Me dijo un hermano, yo quiero congregarme aquí, lo único que no me gusta es que usted, cuando cualquier pareja que llega que no está casada, la obliga a casarse. Yo no puedo tener fornicarios en el ministerio, le digo. Primero porque maldice las finanzas, porque esos fornicarios vienen al altar a dejar su ofrenda, y esa ofrenda no es agradable delante de Dios, y maldice las otras ofrendas. Y los pastores somos responsables. Yo quiero que sean serios en Catacamas, porque de repente por ahí van a haber varias parejas que tienen años de estar así, viviendo amachinados. Siéntense, hablen con ellos. Y dígale, usted tiene que ordenar su vida. Y quiero que me den fecha. No, que mire que lo vamos a empezar. No, no, no. Mataron el tigre y tiene miedo al cuero. Denme una fecha para ordenar la vida de ustedes. Y si es posible, no me ofrenden ahorita. Dejen que les arregle la vida primero, para que no me va a maldecir la ofrenda de la casa, ni la de las familias que tenemos aquí. Esto es serio, es fuerte. Me dijo un hermano, es que pastor, vi que yo me siento así feliz sin casarme. Usted es un desgraciado, un infeliz, le digo, porque lo que no quiere es compromiso. ¿Ah? Y voy a cerrar aquí, por el tiempo. Miren, si hablamos de esto, haríamos vigilia esta noche. Las maldiciones se reciben cuando voluntariamente se cometen acciones en contra de Dios. Y quiero cerrar con esto. Las enfermedades físicas no son las únicas maldiciones generacionales. Muchas más se pueden identificar al observar o discernir los pecados familiares o los problemas que se repiten o se identifican en las generaciones siguientes. Ejemplo, maldiciones de pobreza, fracasos conyugales, divorcios, esterilidad, accidentes, madre soltera, locura, alcoholismo, soltería, muerte, drogadicción, escasez, pobreza, miseria, deuda. Todo esto es producto de las maldiciones. Yo quiero que cierres tus ojos.
Cierra tus ojos. Y por el tiempo quiero detenerme aquí. Tienen que ir a descansar. Pero ahí donde estás, cierra tus ojos. Si al escuchar esta conferencia te identificas con algunos de los puntos que hemos tocado, y dices, pastor, yo he identificado que tal maldición está en mi casa, y ahora entiendo por qué he fracasado una vez, 2 veces, 3 veces. Ahora entiendo por qué no me levanto económicamente. Ahora me doy cuenta por qué vivimos en escasez, por qué vivimos enfermos, por qué no nos levantamos, por qué nos levantamos y caemos, nos levantamos y caemos. Ahora me doy cuenta que es producto de la maldición. Y no solo eso, tus generaciones están sometidas a caminar bajo maldición mientras tú no te levantes y te pongas en la brecha para quebrantar las maldiciones.